12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Bueno, hola, bienvenidas, bienvenidos a todas, a todes, a este conversatorio sobre la investigación de la deuda que organiza nuestra queridísima CTA Autónoma. Lo primero que quisiera es agradecer a los expositores que nos han brindado parte de su tiempo al estar aquí. Les hemos pedido que nos comenten cuál es el estado de las causas ya existentes, de las demandas judiciales que oportunamente se han presentado para denunciar las irregularidades del endeudamiento del convenio de la deuda que contrajo el gobierno de Macri con el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que hace 2 años hemos estado aquí con varios de los expositores que tenemos el placer de tenerlos hoy nuevamente, comentando el contenido de las demandas cuando fueron presentadas oportunamente, y que hoy, a raíz de la decisión del presidente Alberto Fernández de iniciar una querella criminal por parte del Estado argentino contra los funcionarios responsables de este endeudamiento ilegal e ilegítimo, vuelve a tomar actualidad y vuelve a ponerse en agenda pública. Desde las distintas organizaciones, desde nuestra querida central y desde el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, han impulsado desde aquel momento y han acompañado las presentaciones judiciales. Por eso les queríamos pedir que nos comenten en qué estado está el conjunto de las causas que fueron presentadas y qué implicancias tiene esta nueva novedad y esta formulación del inicio de querella, qué cambia, qué implicancias tiene la nueva negociación con el Fondo Monetario Internacional y qué implica a futuro en el proceso de endeudamiento a que nos tiene acostumbrado esta estructura económica argentina. Para organizar las distintas exposiciones, les pedimos a los expositores que se tomen un tiempo de entre 10-15 minutos cada uno. Luego, para quienes quieran realizar comentarios, preguntas, consultas, les pedimos por favor que lo hagan en el chat, que luego del conjunto de las exposiciones vamos a leer algunas para que haya otros 10-15 minutos para que las puedan ir respondiendo, y luego hacemos el cierre a cargo del secretario general de la CTA Autónoma, Ricardo Peidro. Paso a presentar a los distintos expositores. Va a exponer Claudio Lozano, director del Banco de la Nación Argentina, referente nacional de Unidad Popular. Está también Bruno Di Mauro, presidente de Farmacop y referente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. También nos acompañan Jonathan Valdivieso, abogado integrante del Observatorio de Derecho Social de la Ciudad de Buenos Aires. Está Andrés Bernal, abogado de la Coordinadora de Abogadas y Abogados de Interés Público. Ricardo Peidro, secretario general de la CTA Autónoma, y Hugo Cachorro Godoy, secretario adjunto de la CTA Autónoma. Si les parece, empezamos con Cachorro. Buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeres. Para nosotros es una verdadera satisfacción volver a encontrarnos aquí con los compañeros y compañeras del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y nuestra central, volviendo a presentar una iniciativa política trascendental que este movimiento, junto con el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Coordinadora de Abogados y Abogadas de Interés Público y Claudio Lozano, que acaba de llegar. Hola, Claudio. ¿Cómo están? Tuvieron la decisión política de denunciar
penalmente y administrativamente las irregularidades de lo que fue el acuerdo del presidente Macri con el Fondo Monetario Internacional, que sirvió de manera ilegal e ilegítima y de manera perversa para endeudar a generaciones. Desde siempre hemos dicho que el endeudamiento perverso que los gobiernos neoliberales, desde la dictadura hasta aquí, han llevado adelante en complicidad y de manera ilegal e irregular por parte inclusive del propio Fondo Monetario Internacional, son cuestiones que deben ser, por el tremendo perjuicio que afecta al conjunto del cuerpo social, económico y político de nuestro país, una situación que debe ser cuestionada y que debe ser investigada. En coherencia con este pensamiento, la decisión de iniciar, la valiente decisión de iniciar las querellas y sostener por parte de nuestras organizaciones no solamente las causas mismas, sino también el debate público y el debate político, nos han permitido no solamente derrotar en las urnas a las políticas que llevó adelante el presidente Macri y abrir un tiempo de esperanza con un nuevo gobierno a quien desde el primer momento le planteamos la necesidad de poder investigar y cuestionar esta ilegítima e ilegal deuda externa. Los anuncios del presidente Alberto Fernández en su discurso de inicio de sesiones del Congreso de la Nación en este año 2021 y en el marco de esa presentación anunciar la iniciación de querella penal sobre el gobierno de Macri y los funcionarios que llevaron adelante dicho acuerdo, demuestra que no solamente en el plano jurídico, sino también en el plano político, los esfuerzos, la valentía de quienes están aquí presentes y de estas organizaciones que iniciaron estas demandas, ha logrado un fruto muy importante. Y por eso nos satisface enormemente que en este mes de marzo, donde es tan caro para la memoria de los argentinos, porque si hubo 30.000 desaparecidos, es para poder entregar y endeudar a nuestra patria desde la dictadura hasta aquí. En homenaje a ellos, también para nosotros es una profunda emoción que este mes de marzo sea el marco en el cual estamos haciendo este conversatorio, esta presentación. Desde nuestra CTA autónoma expresamos la emoción, el orgullo por compartir con quienes aquí están este camino de lucha en conjunto y por abrir a partir de la resolución del presidente Alberto Fernández la posibilidad y la perspectiva de que estas denuncias que se agigantan ahora a partir de las presentaciones del Poder Ejecutivo abran camino a poner verdad sobre un hecho tan oscuro y tan negativo para la historia de nuestro país y nos permitan como pueblo, como gobierno, enfrentar más favorablemente y en mejores condiciones esta negociación que se está dando en torno del tema de la deuda. Una deuda que, insistimos, es irregular, es ilegítima, es ilegal y por lo tanto debe ser cuestionada severamente. Entonces, creemos que esta valentía de las compañeras y compañeros que iniciaron estas demandas, de las organizaciones que los apoyamos, está rindiendo sus frutos
tiene sentido y por eso nos parece que hay que continuar el estado de movilización. Esta charla apunta a construir más conciencia y alentar en todas las provincias del país a que este debate no quede reducido a los ámbitos judiciales, sino que sea un debate político público con el conjunto de la sociedad argentina y así ganar la masa crítica, el estado de movilización y de conciencia de nuestro pueblo para que esa deuda no siga siendo un peso que nos condene al ostracismo, al hambre, a la miseria, sino que la valentía de este pueblo, de estas organizaciones, de estos dirigentes, alumbre un camino de libertad y de justicia para nuestro pueblo. Así que muchas gracias, compañeras, compañeros del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, a la Coordinadora de Abogados y Abogadas de Interés Público, a Claudio Lozano, y bueno, y de nuevo, desde el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y de la CTA Autónoma, la alegría, la satisfacción, el orgullo de compartir con ustedes un nuevo encuentro sobre este tema. Gracias por la atención. Gracias, Cachorro. Antes de continuar con Bruno, les cuento que estamos transmitiendo en vivo por el YouTube de Canal Abierto y por el Facebook de ACTA CTA. Así que ahora le pedimos a Bruno Di Mauro, presidente de Farmacop y referente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, que nos dé unas palabras. Muchas gracias, compañera. Bueno, primero saludar a quienes nos están viendo, a quienes están acá presencialmente y también vía Zoom. Primero agradecer a la CTA por alojar esta actividad. La verdad que siempre que venimos a esta sede nos sentimos realmente como nuestra casa, así que muchas gracias por hacer de sede. Luego explicar un poco de dónde sale la denuncia que inicia el movimiento allá por 2018. Nosotros, a partir de que se genera a principios del 2018, lo que entendíamos como un golpe de mercado, digamos, lo que se veía venir, que era una mega devaluación, le pedimos y ni bien Macri anuncia las conversaciones, las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, le solicitamos a nuestros abogados y abogadas que hagan un pedido de acceso a la información pública. O sea, lo primero que hicimos fue decir, bueno, estamos pidiendo un crédito, ¿de qué la va esto? Digamos, ¿cuáles son los informes que avalan ese crédito? ¿Cuál es el expediente detrás de lo que se está solicitando? Para saber, en principio, de dónde venía ese número que se anunciaba y cómo se iba a afrontar esa deuda que se iba a tomar. Ahí nos encontramos con la primera sorpresa, después los abogados lo explicarán en detalle, pero que fue básicamente el hecho de que ni el Poder Ejecutivo, ni el Banco Central, y tampoco no se habían realizado básicamente los actos administrativos necesarios para tomar la deuda. No había informe del Banco Central, no había informe de impacto en la balanza de pagos. Es decir, que eso confirmaba de alguna forma lo que nosotros veníamos charlando y discutiendo, que era que la toma de la deuda era una decisión absolutamente política, que después profundizaré sobre eso, pero que nosotros creemos tiene que ver con una lectura ya en ese momento, en el 2018, del poder central, si se quiere, de que tal vez no iba a haber continuidad del gobierno macrista a partir de las elecciones que se venían en el 2019, y era necesario dejar lo que hoy podemos nombrar como una bomba de tiempo, básicamente, en Argentina, para condicionar lo que los próximos gobiernos quisieran hacer. Así arranca la denuncia que hizo el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, y a partir de las respuestas que nos va dando la justicia y el Poder Ejecutivo, bueno, se desencadenaron un montón de otros canales judiciales que en el inicio de sesiones Alberto Fernández termina por tomar, y saludamos esa iniciativa de afirmar que evidentemente hubo muchísimas irregularidades en la toma de la deuda. Pero esto creo que lo van a poder explicar mucho mejor quienes llevan adelante estas denuncias. A nosotros sí lo que nos interesa resaltar, y en ese sentido no nos parece una casualidad que sean organizaciones de trabajadores y trabajadoras las que estén
llevando adelante este tipo de denuncias, acompañando y poniendo la cara, porque a veces es a nosotros y a nosotras las que nos toca decir lo que por ahí a veces incomoda, ¿no? Pero me parece que nos tenemos que despojar un poco del discurso inocente acerca de que, bueno, que necesitamos traer un poco de dinero al país, de que todos los actores que intervienen en lo que es la toma de una deuda tienen intereses particulares y todos esos intereses hay que equilibrarlos de alguna forma para que no haya conflicto, o decir, ahí sí, no acordamos en general por ahí con la opinión del oficialismo, que la deuda se toma para financiar la campaña del macrismo, digamos. Nosotros no acordamos con ese tipo de discursos, creemos efectivamente, como decía antes, que tiene que haber una lectura integral, digamos, los compañeros y compañeras más grandes nos enseñaron que para trazar una estrategia, para trazar una táctica, primero hay que tener una lectura internacional, luego una lectura regional, y luego recién ahí pensar en, bueno, cómo nos desenvolvemos y cómo se desenvuelve la militancia en nuestro país. Y ahí nosotros creemos que hay un punto fundamental, nos parece que hoy en día la geopolítica nos marca que hay países centrales, que hay un poder central que a partir y a raíz de una crisis de sobreproducción y un rebalsamiento de emisión de dólares en el mundo, necesitan que los países periféricos, si se quiere, o no centrales, no nos desarrollemos, básicamente, que no desarrollemos nuestras fuerzas productivas, que no seamos capaces de competir, que no seamos competidores en la ubicación de los productos en el mercado, y que eso se lo quieren quedar ellos. Y es a partir de eso que trazan sus lineamientos y sus políticas, y creemos que eso es una de las razones centrales de la toma de la deuda, ¿no? Dejarnos a nosotros condenados a pagar por generaciones algo que es insólito e impagable, para que no podamos concentrarnos y realmente pensar en cómo sacamos adelante nuestro país. Y ahí sí creemos que hay que dar lo que yo llamo, que se dice, una batalla cultural tal vez. Yo tal vez era muy chico, pero estoy seguro que la mayoría de los compañeros y compañeras recordarán que en la década de los 80, en la década de los 90, no había organización ni central de trabajadores y trabajadoras que no se posicione terminantemente en contra de pagar la deuda externa. En ese momento, bueno, porque era bastante más sencillo explicar que la deuda había sido tomada por un gobierno de facto, básicamente que no haya democracia en el país cuando se toma la mayor parte de la deuda, era un argumento bastante sólido, lo sigue siendo, obviamente, pero a partir de 2005, cuando empieza a reconsiderarse el pago de la deuda externa, y de hecho nos empezamos a autodenominar como pagadores seriales, comienza a haber un sentido común de esto que se le llama que tenemos que honrar nuestras deudas, que a pesar de que sea difícil tenemos que ajustarnos para poder pagar. Me parece que ese discurso legitima un ajuste tras otro sobre nuestro pueblo trabajador, sobre la patria toda. Y eso me parece que tenemos que discutirlo. Creo que la deuda no es del pueblo. Hay un concepto incluso jurídico, digamos, hay jurisprudencia al respecto, no es que yo estoy inventando nada, ni el movimiento esté inventando nada. Hay algo que se llama deuda odiosa, que básicamente su primera premisa es que cuando la deuda tomada no repercute en el bienestar para el pueblo, para quienes toman esa deuda, se puede aplicar este concepto de deuda odiosa. Lo ha utilizado incluso el poder central cuando le convino y en los países donde le convino, digamos, ha pasado varias veces. Creo que ahí también tenemos que dar una discusión. Si bien nosotros estamos felices de que utilicen las demandas que nosotros llevamos adelante y estas posiciones para encarar un mejor proceso de negociación, me parece que lo central es que discutamos si realmente hay que pagar la deuda. Nuestra posición es bastante terminante. Nosotros creemos que no hay que pagar la deuda externa. Nos parece que no es una deuda del pueblo y que tengamos que pagar. Y para eso también participamos y somos parte e impulsamos las denuncias que impulsamos y estamos acá. Y como decía Cachorro, esto no es para que quede perdido en expedientes judiciales y no es simplemente para que nos juntemos de vez en cuando a hacer un encuentro, sino que creemos realmente que el pueblo tiene que tomar en sus manos y las organizaciones de trabajadores y trabajadoras a la cabeza una fuerte discusión y campaña política. Y los trabajadores de empresas recuperadas particularmente sabemos que si bien hay que hacer las cosas bien en los expedientes judiciales, hay que dar la batalla judicial, lo que realmente mueve el amperímetro es la política,
y la organización. Así que, bueno, para eso es un poco que hacemos también este encuentro y para eso es que abrimos esta discusión. Así que, bueno, de nuevo, muchas gracias, Cachorro, Ricardo, Claudio, por participar y por hacernos participar de esta mesa. Y ahora sí le dejamos la palabra, me parece, a quienes van a poder darle cuerpo y sustancia a las demandas que venimos llevando adelante. Antes de continuar, agradecemos la presencia de compañeras y compañeros de Causa Nacional y del Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias y también a Horacio Fernández, director del Instituto de Estudios y Formación. Claudio Lozano, director del Banco de la Nación Argentina, referente nacional de Unidad Popular. Adelante, Claudio. Político y por eso sí. El primero de ellos, cuando el primer discurso del año 2020, el presidente le encomienda al Banco Central la necesidad de investigar el endeudamiento y la fuga. Esto es lo primero que hace el presidente, más allá de que la segunda definición, que me parece que es la que obliga a esta discusión, a este debate que estamos transitando, es el de la apertura de sesiones en el año 2021, donde el presidente plantea, le encomienda al Banco Central que le entregue la documentación a la Sindicatura General de la Nación, a la SIGEN y a la Oficina Anticorrupción, para que ellas lleven adelante lo que él denominó una querella criminal dirigida a investigar las responsabilidades de los funcionarios que habían intervenido en el proceso de endeudamiento, caracterizando además esto como una administración fraudulenta y una fenomenal malversación de fondos. Yo creo que si esto efectivamente se hace, es decir, si efectivamente se lleva adelante, más allá de que esto no es exactamente lo que nosotros proponíamos, si esto efectivamente se lleva adelante, estaríamos en presencia de una decisión verdaderamente histórica, porque no ha habido ningún gobierno, desde que comenzó el proceso institucional, que haya decidido ir sobre los funcionarios que intervinieron endeudando. En algunos casos estos funcionarios se repiten gobierno tras gobierno y que son funcionarios que actúan de un lado y del otro del mostrador y que han endeudado a la Argentina, han destruido las condiciones de vida de nuestro pueblo y nunca han tenido que rendir cuentas por esto. Consecuentemente, en tanto se avance en esta dirección, nosotros creemos que estamos en presencia de una decisión de carácter histórico y viene bien, en este sentido, el recordatorio que hacía Cachorro al comienzo,
porque la génesis del endeudamiento es el genocidio de la dictadura. Estamos a pocos días del 24 de marzo, y la verdad que ya a esta altura del partido, la persistencia del endeudamiento ya no puede seguir uno colocándola en el terreno de las responsabilidades de la dictadura y del poder económico. También involucra y pone sobre el escenario las responsabilidades de una parte importante de un sistema político que no ha tenido la decisión de investigar lo que debería haber investigado para darle a la deuda el tratamiento que merece, y que desde nuestro punto de vista no es un tratamiento de carácter financiero, sino que es un tratamiento de carácter integral que incorpora la cuestión jurídica, constitucional, administrativa y la cuestión política también. Dicho esto, digamos que lo que tenemos es una decisión histórica por dos razones. En primer lugar, porque esto permitiría terminar, para trazar un límite, terminar con la impunidad con la que se han manejado de manera absolutamente irresponsable funcionarios que han actuado al frente del aparato del Estado. Probablemente, si esto se lleva adelante, podrían tener no solo sanciones penales que los inhabilitarían para volver a seguir siendo funcionarios, sino que también podrían tener sanciones de carácter patrimonial por el daño producido al Estado argentino. Esa es una de las razones por la que esto en alguna medida es importante, pero la segunda razón por la cual es importante es que esta discusión debería servir para discutir lo que hoy está en debate, que es la negociación con el Fondo Monetario Internacional. O sea, Argentina está discutiendo cómo resuelve este acuerdo que le endeudó por 44.900 millones de dólares. Consecuentemente, es inseparable el hecho de que hay una negociación en curso de esta decisión de investigar el endeudamiento. Y la lógica sería que esto fortaleciera la capacidad de negociación de la Argentina, y para ser preciso respecto a lo que significa fortalecer la capacidad de negociación, esto debería traducirse en que esta negociación no debería terminar como suelen terminar las negociaciones con el fondo, que implican endeudamiento, ajuste y condicionalidades de política económica y de reformas estructurales con signos normalmente regresivos, injustos para el conjunto. Y terminar con la impunidad en materia de endeudar a la Argentina que han tenido funcionarios, pero también un debate respecto al impacto de esto en la negociación, porque por otra parte, si no logramos una negociación diferente a las históricas, la posibilidad de la Argentina de enhebrar una estrategia de desarrollo en el marco de la nueva gestión gubernamental efectivamente no existiría. Seguramente los compañeros que tienen a su cargo la cuestión legal se van a remitir fundamentalmente al primero de los delitos que uno puede ubicar en esta cuestión, que es el tema del incumplimiento de las normas de todos los procedimientos administrativos, jurídicos y constitucionales que existen para endeudar al Estado argentino. No se cumplió ninguno en lo que tiene que ver con este acuerdo con el fondo. Ese tema lo dejo para que lo desarrollen ellos. Y el segundo delito, que es el que también nosotros en la presentación que hicimos allá por noviembre del 2019, junto con Jonathan, planteamos, que es el tema de, y que también toma el presidente de la Nación, que es el tema de la administración fraudulenta de la cosa pública y la malversación de fondos. Este tema es otro tema que es en el que, en todo caso, o sobre el que me quiero concentrar. Frente a esta acusación es donde con mayor claridad han saltado para explicar y señalar que esto no es así todos los que integraron la conducción económica y política de Juntos para el Cambio. Han salido todos los que fueron ministros a decir que esto no era así, bajo ningún punto de vista, básicamente ubicando el tema de que la deuda
en realidad se utilizó para pagar, y en realidad, digamos, incluso, lamentablemente, han tenido otros voceros, incluso cercanos o integrantes de la coalición de Juntos para el Cambio, que hasta en algunas definiciones les dan la razón. Han existido planteos, por ejemplo, de un economista bastante cercano a la gestión, como es el caso de Manuel Álvarez Agis, que directamente dijo que él iba a ir a declarar la inocencia de todos los funcionarios, porque era una barbaridad que se plantearan este tipo de cosas. Entonces me parece que esto vale la pena aclararlo. Las tres argumentaciones que manejan para decir semejante pavada son las siguientes. La primera es que en realidad ellos pagaron deuda anterior, es decir, deuda que teníamos, o sea, deuda del gobierno anterior. La segunda argumentación es que la deuda crece por efecto del crecimiento del gasto público y del déficit. Este es el segundo argumento. Y el tercer argumento es que en realidad en el último año, periodo 2019, que además es el que contempla el ingreso de fondos del Fondo Monetario Internacional, la deuda no solo no crece, sino que se achica. Vamos al primer argumento. El primer argumento es, no es cierto que hayamos tomado deuda y hayamos malversado fondos, ni que haya administración fraudulenta porque pagamos deuda anterior. Lo primero que hay que decir acá es que desde la dictadura para acá todo gobierno asumió la definición de pagar deuda anterior porque recibía un país endeudado. O sea que esto no es ninguna novedad. Lo que cambia es de qué manera se lleva adelante ese proceso. En algunos casos, por diferentes razones, se lo hizo pagando pero sin incrementar sustantivamente el endeudamiento. En otros casos, lo que se resolvió fue incorporar a la Argentina en un nuevo ciclo de endeudamiento tal cual el que se había dado al comienzo de la gestión de la dictadura. Y en este sentido hay dos grandes momentos en donde se reubica la Argentina en un ciclo de deuda, que uno es la etapa de Menem, en donde claramente se duplica el endeudamiento de la Argentina, y otro es la etapa de la gestión Macri, en donde la forma de afrontar el pago de la deuda anterior es expandiendo el endeudamiento. Por lo tanto, la discusión de que en realidad pagaron deuda anterior es falsa. Siempre se paga deuda anterior en un país que está endeudado. El tema es si uno resuelve ampliar el endeudamiento, cosa que efectivamente fue la que en todo caso resolvió Juntos para el Cambio. ¿Cómo lo resolvió? No fue una cosa, una equivocación, fue una decisión. Juntos para el Cambio en realidad tomó de entrada la decisión de acordar con el juez Griesa y de pagarle a los fondos buitre todo lo que demandaban. Pagamos 4 veces más lo que nos demandaban, como condición para ingresar al mercado financiero a tomar nueva deuda. O sea que la decisión de Juntos para el Cambio fue gobernar con deuda. No es que se equivocaron, fue una decisión institucional que obviamente fue refrendada por el Parlamento Nacional, pero fue una decisión institucional de endeudar a la Argentina. En este caso los datos son elocuentes, ¿no? Para los que dicen que no endeudaron, sino que pagaron. En el 2015, el porcentaje que representaba la deuda pública sobre el total de la economía de la Argentina era el 52,6%, en el 2015. En el 2019 pasa a representar el 89,4%. Es decir, es difícil decir, frente a semejante suba, que no endeudaron a la Argentina más allá de haber asumido el pago de la deuda anterior. En segundo lugar, si uno toma no la deuda pública, sino la deuda pública con acreedores del exterior, o sea, deuda externa pública, que es otro concepto, en el 2015 la deuda con los acreedores del exterior era el 13,9% del total de la economía. En el 2019 pasa a ser el 43%.
O sea que no solo incrementaron la deuda total, sino que el grueso de la deuda que tomaron, la tomaron con acreedores del exterior. El segundo dato que demuestra de manera fidedigna cómo llevaron adelante las cosas. Si uno toma lo que representaban los intereses sobre el producto o los servicios de amortizaciones de deuda que hay que pagar, entre el 2015 y el 2019 ambos se duplican. Es decir, se multiplican por 2 lo que tenía que afrontar la Argentina en ambos casos. Si en lugar de tomar todo el periodo de Macri, tomo solo el periodo donde está involucrado el Fondo Monetario Internacional, que es entre el 2017 y el 2019, la deuda pública crece del 56% al 89% y la deuda externa pública crece del 23% al 43%. Así que incluso en el marco del ingreso de los fondos del Fondo Monetario Internacional, la deuda no solo no se redujo, sino que se expandió. Consecuentemente, la primera argumentación es difícil de sostener. La conclusión es, ¿recibieron deuda? Sí, como todos los gobiernos, dado que no hubo nunca, eso es lo que decíamos desde un comienzo, no hubo nunca un tratamiento a fondo para resolver el tema de la deuda. Es una deuda pendiente del sistema y de la democracia argentina, pero digo, recibieron deuda, pero incrementaron el endeudamiento. No es que tenemos la misma deuda que teníamos al final del ciclo anterior, porque ellos decidieron apagarla y no hicieron otra cosa. Vamos al segundo punto. La deuda es el resultado del gasto público y del déficit. Bueno, el gasto público desde el 2016 no hace otra cosa que caer. Representaba el 25% en el 2016, pasa a representar el 24% del producto en el 2017, pasa a representar el 22% en el 2018 y el 21% en el 2019. Entonces, es medio difícil argumentar que el endeudamiento creció porque aumentó el gasto, cuando el gasto en realidad baja. Consecuentemente, ese argumento tampoco va. Incluso si uno toma el periodo del fondo, del 2017 para acá, el gasto público cae en el 2018 un 13% en valores reales y en el 2019 cae un 9%. Es decir, que la caída es brutal del gasto durante los 2 años de vigencia del acuerdo del fondo, con lo cual el argumento de que es el gasto público no funciona y menos funciona el del déficit, porque durante ese periodo no solo que el déficit no se amplió, sino que se redujo e incluso en el 2019 hubo superávit. Directamente no hubo déficit, porque recordemos que el compromiso tomado por la Argentina era el déficit cero. Había que llevar a obtener superávit y efectivamente a costillas del ajuste y de la caída de la actividad económica y de la destrucción de las condiciones de vida de la sociedad argentina, efectivamente eso hicieron. Ahora, a pesar de que hicieron eso, con el déficit en baja y con el gasto público en baja, el endeudamiento creció. Por lo tanto, esa argumentación por parte de Juntos para el Cambio y algunos que lo acompañan, tampoco funciona. El tercer argumento es directamente una trampa, es decir, la deuda durante el 2019 se redujo. La verdad es que eso tiene que ver con otra cosa, no se redujo. Juntos para el Cambio tomó en total 166.000 millones de dólares de nueva deuda en los 4 años de gobierno, pero como una parte de la deuda no era en dólares, sino que era en pesos, esa parte que era en pesos, cuando el dólar salta en los últimos 2 años, del 2017 al 2019, se licúa, porque vale menos en dólares la deuda pública total. Entonces, en realidad, en el último año, como hay un salto cambiario exponencial, en ese contexto se achica la deuda, pero no porque en tema ellos no hayan tomado deuda, sino que habían tomado deuda pública en pesos y de esta manera se reduce. Por lo tanto, los argumentos planteados son absolutamente insostenibles. El macrismo hizo de la decisión de gobernar con deuda una clave de su estrategia de política económica, sostenida sobre 2 ideas falsas y sobre una realidad objetiva muy concreta y real. Las 2 ideas falsas son, primero, si nosotros primero, podemos acceder de manera irrestricta, indefinida, al financiamiento externo. Yo, Macri, como soy parte
del poder económico de la Argentina y tengo vínculos con el poder mundial, a mí me van a financiar siempre. Ese argumento estúpido que hacía de cuenta que el escenario mundial no tenía algunos problemas y que venía marcando desde que asumieron que podía haber corte en el tema del financiamiento, no le dieron bola, hicieron cuestión de que ellos, como tenían acceso irrestricto, no iban a tener problemas. Bueno, en el finales del 2017, comienzo del 2018, le dijeron, muchachos, no tienen un sope más. Y ahí es donde tienen que ir corriendo al fondo. El segundo argumento es que el ingreso del capital especulativo a la Argentina para aprovechar las enormes tasas de interés que se pagaban para que hicieran enormes rendimientos en dólares, era el preludio de la lluvia de inversiones, cosa que tampoco pasó. El ingreso del capital especulativo se dio, así como entró se fue, y la lluvia nunca llegó. Esos son los dos argumentos en los que se sostenía la decisión de gobernar con deuda. Ahora, había una realidad objetiva. El régimen de política económica, de apertura y desregulación que ellos habían instituido, lo que permitía era un sistema por el cual los inversores locales y extranjeros podían, en pesos, realizar rentas descomunales para luego cambiar a dólares e irse. Es decir, permitía la política económica un régimen de acumulación financiera y fuga de capitales. Esa era la realidad objetiva por la cual esto se sostuvo. Esto permitió no solo el caso de los bancos, también le permitió a las empresas y a los grupos empresarios importantes que tenían déficit en sus negocios productivos compensar financieramente ese déficit e incluso realizar rentas. Y esto posibilitó también que se profundizara la concentración y la extranjerización de la economía argentina durante ese periodo. Por lo tanto, los argumentos de Juntos para el Cambio y de quienes los acompañan desde adentro del Frente de Todos no son muy atendibles. Sobre el modo en que se violentaron las normas de procedimiento administrativo, jurídicas y constitucionales, hablarán los compañeros. Ahora, voy al segundo punto por el cual importa esta discusión, que esto se desarrolla en el marco de la negociación con el fondo. Y acá lo que hay que dejar en claro es que este no es un acuerdo más. Este es un acuerdo muy especial el que tuvo la Argentina. No es un crédito stand-by tradicional, como los que el fondo entrega. Y por lo tanto la Argentina tiene que aprovechar ese hecho para resolverlo también de una manera no tradicional. La manera tradicional es la que no nos sirve, es ajuste y condicionamiento. Ahora, este no es un acuerdo común. En primer lugar, no es común por la magnitud que tiene. Argentina nunca podría haber recibido un crédito de esta naturaleza. Ese crédito representa el 1400% de la cuota que la Argentina paga en el fondo. Jamás el fondo le podría haber dado esto. Ese crédito representó más de la mitad de la cartera crediticia del organismo. Es una locura, con decir que el segundo país endeudado detrás de Argentina era Egipto y tenía un 11% de la cartera. Es decir, la verdad que la magnitud que se le asignó a Argentina no tiene precedente, no solo en Argentina, a nivel internacional. Los plazos establecidos para repagar el crédito, los vencimientos, eran absolutamente inabordables por la Argentina, o sea que desde el vamos se sabía que esto no se podía pagar, por lo tanto el fondo no podía dar algo que sabía que no podía, la Argentina no iba a poder devolver. Y en este sentido, además, el fondo violó todo lo que es su visión, sus funciones y su estatuto. La lógica era que el fondo le hubiera dicho a la Argentina, cuando Macri llegó allí, mire señor, su país está en default. Lo que tiene que hacer usted es reestructurar la deuda. ¿Se lo dijo? No. Señor, usted llegó al país en default porque tiene un régimen de política económica que le hace que entre en capitales, se endeude y salga la guita. Es decir, había un país que del 2016 al 2018 era el paraíso de la fuga. Y el fondo, por su estatuto, tiene prohibido
prestarle a los países en situación de fuga de capitales, cosa que no es por casualidad. Lo tiene prohibido porque los fondos del fondo son fondos de los países. Por lo tanto, los fondos de los países se ponen para objetivos concretos y por lo tanto se supone que no deben dilapidarlos. Bueno, Argentina estaba en situación de fuga de capitales, la lógica hubiera dicho, señor, yo le presto si usted cambia la política económica. Pero no, le prestó y no solo no la cambió, sino que la fuga que venía existiendo se agigantó. Argentina venía teniendo 1.400 millones de dólares de fuga mensual hasta el momento en que ingresa el acuerdo con el fondo. A partir de allí tiene 2.500 millones de dólares de fuga por mes. Y ahí aparecen las declaraciones explícitas, ya son manifiestas, por parte del hoy presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, que en aquel momento era el delegado de Trump ante el fondo, en donde claramente él dice, Estados Unidos forzó el acuerdo para sostener a su aliado geopolítico en la región y también, tomando lo que decía el amigo de que esto no es simplemente una cuestión electoral, vale decir que en el 2018 comienzos todavía le faltaba la mitad del periodo a Macri, todavía había una expectativa de que Macri por ahí zafaba. No estaba todo tan claro. Todavía estaba en discusión, pero lo que sí pidió la gestión Trump como contrapartida del acuerdo fue concesiones de carácter geopolítico, bases de ayuda humanitaria, así las denominan, de, digamos, el Comando Sur sobre los principales recursos naturales de la Argentina. Misiones, acuífero guaraní, el litio en Jujuy, colocar una base sobre Vaca Muerta, en Tierra del Fuego por el tema de Malvinas. Había un paquete de cuestiones asociadas a las concesiones geopolíticas. Este acuerdo no tuvo nada que ver con cualquier acuerdo de stand-by, es otra cosa. Y esto ha sido público y manifiesto. Y por lo tanto nosotros creemos que si Argentina avanza de manera interna, poniendo en el banquillo de los acusados a los funcionarios que actuaron y que sobreendeudaron a la Argentina para sostener la fuga de capitales, la lógica es que completemos esto llevando el caso, como lo hizo la Argentina en el último gobierno de Cristina Fernández, a las Naciones Unidas. En aquel momento se llevó el caso Griesa. El caso Griesa era menos específico que porque el caso Griesa era un caso de deuda con acreedores privados. Acá estamos hablando del Fondo Monetario Internacional, que es una institución multilateral creada por los estados. Por lo tanto, es lógico llevar al seno donde están los estados mandantes del fondo para decir el caso argentino es un caso de absoluta y abierta irregularidad y del mismo modo que hay responsabilidad del gobierno anterior de la Argentina, también hay corresponsabilidad del fondo en la crisis de la Argentina. Y por lo tanto, a partir de allí, forzar la negociación para poder tener una resolución que sea, digamos, distinta, no tradicional, que tiene que ver con que no podemos aceptar nosotros que el fondo nos diga ahora no puedo extender los plazos porque no me lo permite el estatuto, o no puedo reducir el capital porque no me lo permite el estatuto. Si endeudaste violando el estatuto, ¿por qué no podés violar el estatuto para resolver algo donde sos parte responsable de lo ocurrido? En la tarea de modificar la relación de fuerzas, recordemos que en aquel momento en Naciones Unidas Argentina tuvo un respaldo importante frente al caso Griesa, que luego no se utilizó porque cambió el signo político del gobierno y Macri lo que quería era rápidamente resolver ese tema para endeudarse. Pero digo, claramente tenemos todas las de ganar porque hay muchos países involucrados en la discusión con el fondo, porque a todos les sentaría mejor una jurisprudencia de esta naturaleza, así que Argentina no tiene nada que perder en llevarlo allí. Y la verdad que tenemos argumentos de sobra en este sentido. Yo diría que los argumentos de sobra que demuestran el sobreendeudamiento se resumen en 3 cifras. Cuando a junio del 2018, las denominadas, no sé si se acuerdan, las LEVACs que daba el Banco Central y que permitían rendimientos en dólares monumentales,
¿no? La gente, o sea, los inversores importantes ponían la guita en pesos a tasas descomunales. Había a junio del 2018 46.153 millones de dólares en pesos, que para completar la apropiación de renta en moneda dura, en dólares, tenían que salir. Con la Argentina en default, sin dólares, no podían salir. 46.153 millones de dólares. Se parece mucho a la cifra que nos presta el fondo entre junio del 2018 y septiembre del 2019. Nos presta 44.900 millones de dólares. Da la sensación de que algo que ver tienen para salir los que tenían las posiciones en LEVAC, el ingreso de dólares por parte del fondo. Y como si esto fuese poco, la compra de divisas en ese mismo periodo es de 45, la fuga es de 45.000 millones de dólares. 46.000 de LEVAC, 44.900 de ingreso de guita por parte del fondo y 45.000 palos de fuga. La verdad, demasiada coincidencia. Si se levanta el secreto bancario y financiero y cambiario y tenemos los datos de quienes tenían las LEVAC y los datos de quiénes son los que compraron divisas, seguramente vamos a tener una superposición importante de casos. También hay que pasar el tamiz por los funcionarios y ver en qué medida esos funcionarios tienen currículums en donde han tenido alguna historia previa vinculada a los actores económicos que han hecho esta manganeta. Todo esto es parte de lo que implica la investigación. Y la investigación permitiría sanciones penales, permitiría sanciones patrimoniales y permitiría una discusión diferente del tema por parte de la Argentina en la negociación con el fondo. Termino diciendo que, dije al comienzo, si esto efectivamente el gobierno lo lleva adelante, pese a que no es la estrategia que nosotros sugeríamos desde un comienzo, esto puede llegar a ser una decisión histórica y bienvenido sea que así sea. Hasta el momento, el gobierno presentó la denuncia a través de la Oficina Anticorrupción, la presentó en el mismo juzgado y en la misma causa donde están las denuncias nuestras, allí mismo está. Ahora, lo que no hizo todavía el Estado es transformarse en querellante, que es una cosa distinta. El dato que modifica la situación es que el Estado, con el presidente a la cabeza, se asuma como querellante, decidido a presentar prueba, a mover el expediente y a obligar al Poder Judicial a que avance. De lo contrario, el tema puede seguir teniendo la misma suerte que ha tenido nuestra causa, que hace ya 2 años que está parada en un juzgado y donde los niveles de avance son absolutamente lentos. Por lo tanto, el tema de que el Estado se asuma como querellante es central. Y es central para terminar con algo que dijo el compañero de las empresas recuperadas que me parece importante destacar. El compromiso y la complicidad del sistema político institucional dominante de la Argentina con el proceso de endeudamiento se enmascara con un argumento que es: las deudas, hay que honrar las deudas. Y la verdad que por lo menos nosotros desde siempre venimos trabajando con otra consigna. Las deudas se pagan, las estafas no. El acuerdo del fondo es una estafa como buena parte del endeudamiento anterior. Muchísimas gracias. Gracias, Claudio. Bueno, seguimos con Jonathan Valdivieso, abogado integrante del Observatorio de Derecho Social de la Ciudad de Buenos Aires.
que Mauricio Macri asume como presidente de la Nación. ¿Qué es lo que empezamos a notar en esos tiempos? Que había decisiones muy importantes que se estaban tomando y que no pasaban por el Congreso, ¿no? Decisiones que involucraban bienes comunes, tierras públicas, la venta de centrales eléctricas. Bueno, empezamos a denunciar que había un plan sistemático de privatización de tierras públicas. Cientos de tierras públicas en todo el país se estaban vendiendo y ninguna de esas decisiones pasaban por el Congreso. Investigamos cuál era el artilugio jurídico, cuáles eran los fundamentos que utilizaba Macri para autorizar por decreto la venta de esas tierras públicas. Y allí descubrimos que utilizaban una ley, un decreto ley de la dictadura, ¿no? Cuando el Congreso estaba disuelto, Videla se otorgó facultades para vender tierras públicas. Así que ahí veíamos una normativa que para nosotros estaba caduca, que la revivieron. Luego vimos que sacó un decreto para que el ejército interviniera en la seguridad interior del país, que también es una facultad del Congreso determinarla, y vimos que no pasó por el Congreso, sino se estableció solamente por decreto. Y luego continuó con centrales eléctricas muy importantes del país puesta a disposición. Ese conocimiento y esa investigación nos llevó a que cuando se anunció con el Fondo Monetario Internacional un nuevo acuerdo, empecemos a investigar por qué no pasaba por el Congreso, ¿no? Por qué la clase política no insistía de que pase por el Congreso, y cuáles eran los argumentos que el ministro de Economía planteaba para que se considere que el presidente Macri tenía la competencia constitucional para hacerlo a su simple voluntad. Y allí descubrimos que usaban el mismo artilugio, utilizaban normas que constituían delegaciones del Congreso, porque tanto para la venta de tierras públicas, para vender centrales eléctricas, el tema de ejército, las cuestiones de acuerdo para la toma de deuda pública con organismos internacionales es y era una facultad del Congreso Nacional, ¿no? Cualquier acuerdo, además, con organismos internacionales también tenía que pasar por el Congreso Nacional. ¿Cuál era la norma que revivían o decían que otorgaban estas facultades? Una ley que se conoce como la Ley de Administración Financiera, el famoso artículo 60 de esa ley, último párrafo. ¿Qué decía ese artículo? Que cada vez que el gobierno necesite o tome deuda pública tenía que pasar por el Congreso, salvo cuando esa deuda pública sea otorgada por organismos internacionales de los cuales la Argentina forme parte, como es el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es la cuestión? Es verdad, ese artículo existe, ese artículo no fue derogado expresamente, pero las facultades delegadas del Congreso tienen un régimen jurídico especial, ¿no? Esa norma es anterior a la reforma de la Constitución en 1994. En esa época, antes de la Constitución de 94, se discutía jurídicamente si el Congreso tenía posibilidades, facultades para delegar en el Ejecutivo sus propias facultades, ¿no? Si eso era posible. Eso se terminó dirimiendo en la Constitución, donde se puso una cláusula donde se establecía, como principio general, el Congreso no delega facultades, salvo normativa de administración del Estado o de emergencia pública. Y en esos casos, la delegación de facultades del Congreso se tenía que hacer con un plazo determinado y con un marco de regulación de cómo implementar esas facultades delegadas o cómo ejercerlas. Y tomó cuenta que las facultades delegadas previas a esa nueva reglamentación, a ese nuevo régimen, tenían un plazo de vencimiento. ¿Cuál era ese plazo? 5 años. Y a partir de allí autorizaba que el Congreso pudiera ir prorrogando esas facultades delegadas. Bueno, esta facultad de tomar deuda pública de organismos internacionales de los cuales la Argentina forma parte, venció o se otorgó un plazo de vencimiento que no tenía antes, ¿no? De 5 años. El plazo venció en el año 1999 y a partir de allí el Congreso fue prorrogando esas facultades hasta el año 2009, que fue la última ley de prórroga de facultades delegadas, por 1 año. Es decir, en el 2010, un año después, en agosto, cayeron todas las normas delegadas al Poder Ejecutivo por el Congreso, incluidas la de tomar deuda con organismos internacionales. Con estos argumentos principalmente, porque cuando presentamos con Claudio la primera denuncia penal, fue en el intersticio entre la firma del acuerdo con el FMI y
los primeros desembolsos en dólares, ¿no? La intención era que intervenga la justicia para frenar que lleguen los dólares de una forma inconstitucional a Argentina, previendo, ya analizando para qué iban a ser usados esos dólares que luego, con el pasar de los meses, se clarificó realmente y se consolidó la idea de que iban a ser usados para la fuga de capitales. Esa primera denuncia, con este argumento diciendo que había un abuso de autoridad, que el presidente de la Nación estaba tomando una deuda histórica, tanto para la Argentina como para el Fondo Monetario Internacional, sin que pase por el Congreso, sin que el pueblo argentino a través de su representante pueda discutirlo, no correspondía con la Constitución, con la Carta Magna del Estado argentino. Realizamos la primera denuncia penal, cae en el juzgado del juez federal Ercolini y en manos del fiscal Dilelo, que falleció hace un par de semanas. Y el fiscal Dilelo lee nuestra argumentación y nos da la razón, ¿no? Considera que se había tomado deuda sin tener las competencias por parte del Poder Ejecutivo, realiza el pedido de instrucción, imputa a Mauricio Macri, a sus ministros y al presidente del Banco Central de por entonces, y solicita que se llame indagatoria y se empiecen a realizar pruebas. ¿Qué es lo que realiza el juez federal Ercolini? Y aquí también es importante que en la investigación de la deuda se ponga foco de cómo también actuaron los distintos integrantes del Poder Judicial, tanto de los sectores penales federales como los sectores civiles, porque a la par de la denuncia penal, con Claudio Lozano también presentamos un amparo en la Justicia Contenciosa Administrativa Federal, ¿no? Fuimos por dos vías. En la denuncia penal se investiga si hay comisión de delitos, en el contencioso administrativo federal se investiga si un acto del Estado es legal o ilegal, constitucional o inconstitucional. El juez Ercolini, inmediatamente luego del pedido de instrucción del fiscal Dilelo, decide archivar la denuncia por falta de la comisión de delitos. ¿Cuáles son sus argumentos? Son argumentos que resultarían aberraciones jurídicas para cualquier, incluso estudiante de Derecho de la Argentina. En primer lugar, habla de que la ley de administración financiera fue modificada varias veces, pero ninguna de esas modificaciones derogó el último párrafo del artículo 60 de la ley de administraciones financieras. Por supuesto, nosotros no estamos hablando de que hubo una ley que derogó ese artículo. Hablábamos de que ese mandato había entrado en caducidad por el cumplimiento de los plazos, ¿no? Es muy distinto decir que una ley no está vigente porque fue derogada a decir que una ley no está vigente porque vencieron los plazos de permanencia de su vigencia, ¿no? Son dos reglamentaciones distintas, bastante simple de diferenciarlas, pero tiene un régimen distinto. Ercolini no encontró una ley que lo derogara expresamente y consideró que estaba vigente. Ninguna facultad delegada con un plazo determinado necesita una ley de derogación, porque eso implicaría que no tiene plazo, ¿no? Es como una contradicción en sí misma. El segundo argumento que utilizó es que hubo dos diputados que presentaron un proyecto de ley solicitando la derogación de este artículo. Y eso interpretó como que era una voluntad del Congreso Nacional de que esa normativa estaba aún vigente, ¿no? Para retroceder. Con dos proyectos presentados que ni siquiera habían tenido tratamiento en comisión, el juez Ercolini entendió que eso era una manifestación de la voluntad del Congreso, ¿no? De los más de 200 diputados y de los 72 senadores aprobados en una ley. Y el tercer argumento es que el digesto jurídico argentino consideraba que esa ley estaba vigente. Nosotros preguntamos, preparándonos para esta discusión, a la Comisión Bicameral del Digesto Jurídico Argentino si el digesto estaba vigente, si había sido aprobado por el Congreso. Y la misma comisión nos dijo no. Hubo un proyecto que se envió al Congreso, se votó en una Cámara, no se votó en la otra, pero el digesto jurídico argentino no está vigente. Ninguna sentencia del país utiliza la nomenclatura del digesto jurídico argentino. Y el juez Ercolini entendió que porque había un proyecto de digesto que mencionaba esta ley, eso le otorgaba vigencia, ¿no? Y hay que hablar en un contexto, no estábamos hablando de nimiedades, ¿no? Era la discusión del endeudamiento histórico con el FMI de la Argentina, de una deuda de envergadura exorbitantes que requería, obviamente, de instancias lo más democráticas posible para discutir,
Y en todo caso, si había dudas, esas dudas tenían que haber sido analizadas y consideradas desde el punto de vista de mayor debate, no de menor debate, ¿no? De la necesaria participación en el Congreso y no de la decisión de un argentino que coyunturalmente estaba ocupando el rol de presidente de la nación, ¿no? Pero a nivel jurídico no era más que una persona que no tenía facultades para decidir por todo el pueblo argentino. La segunda acción que presentamos fue una demanda, un amparo en el contencioso administrativo para que se declare inconstitucional el acuerdo. ¿Qué nos dijo la jueza? Mejor dicho, el juez. Nos dijo que no teníamos legitimación activa para ir a discutir a la justicia. Es decir, un endeudamiento que iba a caer en espalda de cada argentino y argentina, incluso de los actores que íbamos a la causa judicial, de una deuda que no es ni de los diputados, ni de los senadores, ni de los ministros, sino que es una deuda de cada uno de los habitantes de la Argentina, no teníamos legitimación para llevar esa cuestión a que sea analizada por la justicia, ¿no? Que en todo caso esa legitimación la tenía el Estado Nacional, pero no la tenía ningún habitante. Desconociendo cada uno de los tratados internacionales que no solamente regulan derechos humanos como el trabajo, la educación, la salud, la no discriminación, sino que también regula que es un derecho humano la participación ciudadana, porque es un derecho humano la democracia, ¿no? Los tratados internacionales establecen que se tiene que garantizar en la discusión de las políticas públicas la participación de los habitantes, ya sea directamente o indirectamente a través de los representantes del Congreso. Es decir, los tratados exigen una democracia directa u otra instancia de participación ciudadana directa y, en último caso, una democracia representativa, pero que las decisiones de políticas esenciales para la comunidad no pueden soslayar la participación ciudadana, que es lo esencial de nuestra forma de gobierno y nuestra forma de organizar la sociedad, que es la soberanía política. La soberanía política no está en el presidente, la soberanía política no está en el presidente del Banco Central, no está en el ministro de Economía, ¿no? La soberanía política, como bien nos enseñan y como bien aceptamos y consensuamos, está en el pueblo, ¿no? Que luego la ejerce directamente o la ejerce a través del Congreso. Bueno, a pesar de todo esto que fue planteado, la justicia nos dijo, no, ustedes no pueden ni siquiera discutir, no dijeron no tienen razón, no dijeron esta deuda es legal, dijeron no pueden ni siquiera discutirla en la justicia, ¿no? Y ahí se cerraron, obviamente sabíamos cómo se maneja el contexto del Poder Judicial, con un gobierno oficialista que en ese momento estaba con mucha fuerza política para hacer estas cuestiones. Digamos, cuando vemos que había un avasallamiento tan fuerte del derecho y de las instituciones políticas, era justamente porque había un espacio político que gobernaba que tenía mucha fortaleza política para poder hacer esto y llevarlo por la fuerza, ¿no? Y violentar toda instancia o garantía democrática. Esperamos, ¿no? Los vaivenes, vimos que lo que contó Claudio, para qué fueron utilizadas esa decena de miles de millones de dólares que ingresaron a la Argentina. Y una vez que cambió el régimen, fuimos a plantear, con todo lo que había pasado, una segunda denuncia penal. Considerando que hubo principalmente 2 acuerdos con el FMI, ¿no? Nosotros habíamos cuestionado un primer acuerdo, como la justicia lo había rechazado esa denuncia, no podíamos ir nuevamente, pero al segundo acuerdo decidimos no plantear ningún cuestionamiento jurídico inmediatamente porque sabíamos que iba a tener la misma respuesta, salvo que cambien los vientos políticos. Por eso esperamos a diciembre de 2019, que pasaron las elecciones, que perdió la gestión de Mauricio Macri, y planteamos la segunda denuncia penal, que retomaba los mismos argumentos de la primera, pero cuestionando el segundo acuerdo con el fondo, y se agregó las tipificaciones de defraudación a la administración pública, justamente por todo lo que explicó Claudio, con relación para qué fueron tomados esos dólares. Y también porque pudimos ya acceder, que luego los compañeros del Movimiento de Empresas Recuperadas van a comentar, se pudo acceder a los expedientes, ¿no? Y aquí hay un tema esencial. En los expedientes, incluso considerando que las facultades delegadas estaban vigentes, en ningún momento existe una resolución, un decreto, alguna norma, un papel escrito a mano, donde Macri delegue esas facultades en el ministro de Economía. No, pero cuando uno va a ver los papeles,
aparece solamente una carta de entendimiento firmado por Duhovne y Sanleris, nada más, digamos. Y el Congreso creo que ninguna norma autoriza al ministro de Economía a endeudarse por el país, ¿no? En todo caso, va a la cabeza del Ejecutivo que va delegando facultades. Bueno, eso no existe, no hay ningún decreto, no hay norma, no hay nada, ¿no? Así que también nuevamente hay que preguntar a Duhovne quién te dio la orden, digamos, y para endeudarte por 44.000 millones de dólares, creo que cualquiera de nosotros pide, dame algo firmado con la orden mínimamente, ¿no? Algo que no pasa ni siquiera en las empresas. Si una empresa se tiene que endeudar por un monto que es bastante relevante de acuerdo a su capital, tiene que pasar por toda la comisión directiva, llamar a asamblea, pasar por los síndicos, dictamen de sus áreas económicas. No es que va el presidente, el CEO de la empresa y dice, me endeudo. Y ni siquiera va el presidente, sino que mandará a su secretario y decirle a tal banco que te dé plata. Y bueno, y va sin papeles, ¿no? Así va una persona, Juan Pérez, me quiero endeudar por tal empresa. Eso no existe. Y es increíble que la clase política mayoritariamente no haya salido a cuestionar fuertemente cuando esto estaba pasando. Es bienvenido que ahora se haya decidido investigar con la deuda, pero resulta llamativamente bastante grave que tuvo que pasar 2 años, ¿no? Para que empecemos a tomar conciencia de la gravedad de lo que sucede. Y creo que es importante recalcarlo porque si queremos establecer garantías de no repetición, de que esto no vuelva a suceder, tenemos que actuar un poquito más rápido, digamos, tenemos que tener una conciencia más fortalecida de qué cosas no pueden volver a pasar en Argentina. ¿En qué estado están las denuncias actualmente? Están en el juzgado número 5, a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti y a cargo del fiscal Franco Picardi, que son los que tienen la denuncia, conjuntamente con la denuncia actual que presentó la Oficina Anticorrupción. Algo importante, y como bien recalcaba Claudio, es un hecho histórico, ¿no? Que institucionalmente se haya decidido avanzar con la investigación de la deuda. Ya tenemos estos documentos, no es, a ver, algo también para clarificar qué futuras acciones se puede exigir al Estado y que no se han agotado las vías para cuestionar la deuda de las personas. El Estado internamente, a través del Banco Central, la SIGEN y la Oficina Anticorrupción, ya reconocieron que la deuda es inconstitucional, no se respetaron los trámites administrativos y que se usó dinero para la fuga. Digamos, el Estado internamente ya declaró eso y su posicionamiento lo está llevando para que la justicia investigue y condene a los culpables. Pero habiendo el Estado reconocido esto, puede comenzar inmediatamente sumarios en cada uno de los organismos que participaron. Incluso el propio Poder Ejecutivo puede declarar la inconstitucionalidad de la deuda, ¿no? Porque una cuestión es que el Poder Ejecutivo no pueda condenar a Macri, ¿no? Hay división de poderes. Pero el Poder Ejecutivo solo sí puede rever sus actos cuando están viciados de nulidad, ¿no? Una cuestión es discutir la comisión de delitos. Otra cuestión es discutir la legalidad de los propios actos del gobierno. Y aquí sí esperaremos que suceda a futuro, pero tendrían que ser los pasos coherentes, lógicos, una vez que 2 organismos por mandato presidencial ya emitieron los resultados de su investigación. Porque también nos lleva a pensar los hechos políticos de que la investigación no finalizó porque no fue el Poder Judicial el que determinó la ilegalidad de la deuda, ¿no? O la posible comisión de delitos. Ya hubo una investigación interna del Poder Ejecutivo que ya finalizó, ¿no? La investigación que siempre solicitamos de los movimientos sociales y de los sindicatos, de que se investigue la deuda, bueno, ahora la deuda ya se investigó. El resultado del Poder Ejecutivo, que todavía no ha sido compartido por el Congreso y el Poder Judicial, pero es un resultado de uno de los poderes del Estado, es que la deuda es nula, es inconstitucional. Deberíamos exigirle a la actual administración que sea coherente con lo que está diciendo y con lo que acompañó a la causa judicial. El planteo hacia adentro y hacia afuera tendría que ser que la deuda es inconstitucional y buscar una solución política y no meramente jurídica en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que es lo que planteaba Claudio recientemente. Así que lo que estamos solicitando justamente son estas acciones. Cuando decidimos ir a la justicia,
es porque en su momento no habíamos tenido eco en el Congreso y no habíamos tenido eco, obviamente, en el Poder Ejecutivo porque eran los que estaban llevando adelante este endeudamiento. Y eran como ciudadanos las únicas instancias políticas y jurídicas que nos quedaban para actuar. Pero no son las únicas instancias que tiene actualmente el Poder Ejecutivo, ni la clase política, ni el Congreso, ¿no? Hay variadas posibilidades, entre ellas el Poder Ejecutivo declarando la nulidad. Pongo un ejemplo. Cuando se detectó que la sociedad rural, el predio de la sociedad rural, se vendió a precios irrisorios hace 20 años, la presidenta por entonces, Cristina Kirchner, declaró la nulidad de la venta, ¿no? Y luego sí, fue la sociedad rural, cuestionó judicialmente la nulidad de la venta. Pero hubo un posicionamiento del Ejecutivo diciendo, por más que haya pasado 20 años, esta venta se hizo como un acto de corrupción, se pagó a precios irrisorios y por lo tanto es nula. Y yo, Poder Ejecutivo, la declaro nula. Eso es lo que estamos exigiendo, que sea como un primer paso desde los movimientos y sindicatos que venimos sosteniendo el fraude y la estafa que es esta deuda hace más de 2 años. Muchas gracias. Gracias, Jonathan. Bueno, terminamos las exposiciones con Andrés Bernal, abogado de la Coordinadora de Abogados y Abogadas de Interés Público. Bueno, gracias. En primer lugar, quería agradecer la presencia de los expositores que me antecedieron en el uso de la palabra. Es para nosotros un gusto, en nombre de la coordinadora, poder participar una vez más acá y especialmente detenerme en eso, en la repetición de esta actividad, porque sin duda, independientemente de las estrategias jurídicas que nos demos, estamos hoy con posibilidad de construir ese nunca más político que referías vos, Cachorro, a inicios, porque se le está dando un marco político en tiempo y en espacio a la toma de la deuda, al crédito. Ese es el fenómeno, el fenómeno histórico, creo que esencialmente está ahí. Nosotros, desde distintos costados, como planteaba recién el colega, como explicaba Claudio, a lo largo de la historia argentina se abordó la cuestión de la deuda. Creo que en esta oportunidad y a partir de encuentros como este, podemos agudizar la discusión en un contexto de negociación porque está el marco político, porque está la reunión política entre compañeras y compañeros que de distintos espacios, movimientos sociales, organizaciones sindicales, los trabajadores, se reúnen, se complementan para agudizar la discusión en tiempo y en espacio. Digamos, todos, quizás más cerca o más lejos, militamos la causa Olmos. La causa Olmos llegó quizás como documento histórico 20 años después, más o menos. Nosotros ahora estamos todos y todas construyendo en un contexto de negociación, en medio de una pandemia, esto, que en definitiva, entendemos ya nosotros, y me adentro en lo propio, debiera servir para el nunca más en materia de deuda externa. Yendo a nuestro trabajo, desde la coordinadora nosotros trabajamos desde el 2018, inicios del 2017, finales de 2017-2018 con el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, y a partir de la realidad de las empresas recuperadas y cooperativas de trabajo que están agrupadas en el movimiento, que son casi 400 a nivel nacional, en una estrategia frente al endeudamiento que se avisoraba. Nuestra estrategia fue esencialmente burocrática. Nosotros relegamos, por más de que coincidimos desde ya en el planteo respecto al paso por el Congreso, pero es una discusión que relegamos, como para centrar la mira o el esfuerzo, la energía que es finita, en el cómo, que es algo que anticipaba Claudio, en el cómo se contrajo la deuda. Para graficarlo, digamos, los ejecutivos, el Estado, en cualquiera de sus órdenes, municipal, provincial, nacional, toma decisiones en base a actos administrativos. Esos actos se expresan en decisiones, resoluciones, decretos. Esos actos administrativos, disposiciones, resoluciones o decretos, resultan de expedientes administrativos. Supongamos que yo, Estado, quiero comprar alcohol en gel, 1, 10, 20, 40,
tengo que armar un expediente, ese expediente tiene que transitar, durante el tránsito de ese expediente habrá una oficina que me diga, no, mirá, este alcohol en gel no mata a los bichos, el otro sí, entonces, opiniones a partir de las cuales, o como consecuencia de las cuales, finalmente, quien manda pone ese gancho y con una disposición, una resolución, un decreto, dice, cómprese el alcohol en gel. Bueno, eso es una ley que aplica en las distintas esferas de la administración pública como para tomar las decisiones. Y para decisiones de estas características, naturalmente, digo, ya hablando del crédito, juegan otro tipo de normativa más compleja como la ley de administración financiera que comentaba el colega. Nosotros trabajamos sobre eso, es decir, cómo es que se contrajo un crédito de estas características y si para contraer un crédito de estas características se cumplió lo que por ley, por normativa local, se debería haber cumplido. ¿Cómo es que nosotros pensamos en abordarlo de estas maneras? Y por una cuestión bastante simple, la verdad es que no es que no sé, nadie nos frotó el cerebro y se nos ocurrió una idea maravillosa, ni mucho menos, sino simplemente por cuestiones básicas. Un día Macri o Duhovne anunciaban que iniciaban las conversaciones con el Fondo Monetario y a los 10 días habían ido, sacándose las fotos que siempre se sacan paseando por esas manzanas de siempre que aparecen por los diarios, y a los 10 días vuelto con un acuerdo que nos enseñaba Claudio, es el acuerdo más importante que contrajo, el crédito más importante que contrajo la Argentina en su historia y el más importante que el Fondo Monetario Internacional haya dado también en su historia. Todo eso en no más de 9, 10 días. Burócratas nosotros sabemos que imposible tramitar siquiera la compra de alcohol en gel en 10 días. Entonces, en base a eso lo que hicimos fue activar, ya con alguna picardía, una cantidad de acciones como para que el Ejecutivo, la Administración Pública Nacional, hable. Entonces, ahí empezó el trabajo. Empezamos a interponer primero una cantidad de pedidos de información en la Administración Pública, en distintas reparticiones, cruzadas, en las áreas del Gobierno Nacional que tenían vinculación con el tema, el Banco Central y la jefatura de gabinete, y el Ministerio de Hacienda preguntándole lo mismo. ¿Dónde estaban los papeles? Digo, como para plantearlo de un modo llano. En concreto, les pedíamos que nos entreguen los expedientes a partir de los cuales debiera haber tramitado la decisión, que nos entreguen la decisión, que nos entreguen el contrato, sobre el cual hoy se estaría llevando a cabo la negociación, los anexos, etc. Los papeles, básicamente. Esos pedidos de informe ya... todo esto nosotros lo fuimos documentando en una base de datos, empezaron a arrojar respuestas de lo más contradictorias y divertidas. Nos dijeron que esto oficialmente, digamos, son respuestas oficiales, que no existían esos expedientes, que ellos para contraer una decisión de estas características no necesitaban expedientes administrativos, que no necesitaban pasar por el Congreso, nosotros nunca le preguntábamos nada sobre el Congreso. Y bueno, entonces empezamos de algún modo a cocinar el caso judicial. Después efectivamente avanzamos en una primera acción judicial, siempre con el movimiento. Judicialmente hicimos el mismo planteo, le pedimos a un juez que le ordene al gobierno que nos entregue los expedientes administrativos a partir de los cuales debiera haber tramitado primero y resuelto, o resultado, mejor dicho, después esta decisión. Y ahí el tránsito en sede judicial empezó a tomar un color cada vez más interesante para nosotros. Antes de que venza el plazo interpusimos demanda, obviamente, para que el gobierno nacional de Macri nos entreguen los expedientes administrativos, los contratos, digamos, para graficarlo. Antes de que le venza el plazo para contestar esa demanda, un día antes nos mandan un mail diciendo que podíamos pasar por el Ministerio de Hacienda a buscar los expedientes administrativos que nos estaban esperando allá. O sea, nos habían dicho un mes antes que esos expedientes no estaban,
formalmente. Un mes después que los podíamos pasar a buscar, ahí como que enseguida nosotros nos imaginábamos, yo siempre tengo la imagen de Carrió cuando viene con esas cajas de no sé dónde, y con las cajas, ¿se acuerdan que bajaba del avión con las cajas? Bueno, nosotros teníamos esa misma imagen que íbamos a ir haciendo y volver con esas. Bueno, efectivamente había 2, 3 biblioratos con los logos bordados en un hilo dorado, y con una oficina revoloteada. No íbamos a pisar ningún palito desde luego, sabíamos que al día siguiente vencía el plazo para demanda y que eso era una estrategia de esta gente, que no son ni más ni menos que una sarta de delincuentes, y por eso finalmente festejamos la decisión del presidente, que vamos a hacer lo necesario para apuntalarla, en línea con lo que planteaba Claudio. Recogimos esos expedientes. Al día siguiente el gobierno nacional, el gobierno macrista, le dijo al juez que nuestro planteo debía de venir en abstracto, que no tenía sentido porque ya nos habían entregado las cosas, y lo que nosotros le dijimos entonces al juez fue, mire doctor juez, mire doctor, mire juez, estos expedientes tienen algunas irregularidades, que en parte los compañeros lo fueron anticipando. La primera cuestión que nosotros le podemos decir es que, digamos, los muy animales ni siquiera se tomaron el trabajo de armarlos, o sea, de fabricarlos como corresponde, digamos. Si querían engañarlos, por lo menos hubiesen ponido algo de esmero. O sea, los expedientes eran de fecha posterior a nuestra demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que Macri contrajo el crédito a partir de una decisión que formalmente tiene una fecha posterior. O sea que, nada, fue al futuro, volvió, se tomó el auto ese, el DeLorean, o como sea que se llama, vino, firmó, armó los expedientes. O sea, la decisión, esos son los expedientes que nosotros tenemos y que son documentos oficiales, y por eso referenciaba esto de que eso que suele quedar, independientemente de la magnitud, que suele quedar en las 3, 4 paredes de los juzgados, y el sistema manda que ahí quede, la única forma de que trasciendan esas paredes que forman parte del sistema es con los marcos políticos, y esos marcos políticos la CTA los está garantizando. Por eso para nosotros es tan importante, no es la primera actividad en la que nosotros participamos. Entonces, la decisión administrativa es de fecha posterior al crédito, ¿sí? Y después hilamos un poco más fino en esos expedientes armados con posterioridad al crédito, con posterioridad a nuestra demanda. O sea, nosotros demandamos que nos entreguen algo que armaron después, y lo que vimos fue que carecían de cualquier tipo de análisis técnico. O sea, la ley de administración pública, la que determina cómo la administración pública tiene que tomar decisiones, cómo un municipio, cómo un gobierno provincial, cómo el Estado Nacional va a contratar alcohol en gel, no lo puede contratar de cualquier manera, establece una cantidad de pasos. Bueno, entre esos pasos hay una evaluación técnica de un área que de algún modo ratifique que esto va a matar los bichos y que el precio de este, que es 100, es preferible a el otro que es 8.000. O sea, esos expedientes armados con posterioridad a la demanda y a la toma del crédito carecían de análisis técnicos, carecían de dictámenes jurídicos que tienen que estar por ley, carecían de un dictamen en particular que manda la Ley de Administración Financiera, que nada más, nada menos, analiza el impacto que ese crédito va a tener en la balanza de pagos. O sea, ¿por qué 1.000 millones de dólares y no 10.000 millones, 44.000 millones? ¿Por qué se contrajo lo que se contrajo? El por qué resulta ese expediente, y de algún modo se justifica en estos análisis que tienen que estar. Nota al pie sobre este dictamen en particular. Esto, lo mismo, está documentado oficialmente. En el expediente mismo, el Banco Central refiere que ese dictamen, que no está, digamos, lo dice el Banco Central, es cierto que no está, pero que se comprometen a hacerlo en un futuro con el Fondo Monetario, o sea, con el prestamista. O sea,
son como que son unos divinos. Se entiende, esto en algún momento lo habíamos conversado, digamos. El análisis del impacto en la economía nacional, que tengo que hacerlo ahora, porque eso va a determinar en términos técnicos si esto es viable o no para el país, ahora no está, pero lo hacemos un cacho más adelante con el fondo. Esos son documentos oficiales, ¿sí? Todos estos son documentos oficiales que están en la justicia y por eso, y le meto pata, y por eso me parece tan importante esto. Y lo último, que lo anticipaba también el colega, que nosotros pudimos de algún modo demostrar y que resulta de los expedientes, es que carece de que no hay decisión administrativa, no hay una resolución, no hay una disposición, no hay un decreto presidencial que siquiera habilite la negociación y que convalide un acuerdo que tampoco existe. O sea, lo que están son las cartas de intención, que son eso, intenciones. Esa causa, el juez de primera instancia entendió que esa información era suficiente, nosotros eso lo apelamos, tuvimos un excelente dictamen del fiscal general de Cámara, Rodrigo Cuesta, que si tienen la oportunidad les recomiendo que lo busquen, está también en la información que nosotros tenemos publicada, y la Cámara, en lo contencioso administrativo federal de la capital federal, entendió insuficiente la información y le ordenó al gobierno macrista que complete la información, y particularmente le exigió que presente el contrato, los anexos, las prórrogas de jurisdicción. Eso el gobierno macrista, ya con un piecito afuera, lo llevó con un recurso extraordinario federal a la Corte Suprema, y en Corte Suprema duerme hace 15 meses, que es un tema que recientemente lo trajo la Comisión Bicameral del Congreso. O sea, hace 15 meses y ya en un contexto de negociación, la Corte Suprema políticamente cajonea este expediente del que debería resultar efectivamente el contrato que hoy se está renegociando. ¿Sí? A partir de esa documentación oficial que nosotros tenemos probada en sede judicial, nosotros internamente nos dimos un debate bastante álgido, y de vuelta con los compañeros del movimiento, lo que hicimos fue avanzar en una segunda acción, que es una acción declarativa de nulidad. O sea, no nos quedamos con lo probado, sino responsabilidad profesional mediante, entendimos que esto debía servir para construir, a través de una resolución judicial también, ese nunca más. Es decir, que la justicia diga que esto que sucedió era nulo, y el cómo se contrajo la deuda debía seguirle una declaración de nulidad. Esa presentación, en primera instancia, el juez la rechazó in limine. Eso quiere decir sin abrirlo a prueba. Y lo que dijo este juez, nosotros ahora lo tenemos apelado en la Cámara y estamos esperando un dictamen del mismo fiscal, es que nosotros no llegamos a demostrar que el crédito, insisto, sin abrirse a prueba, que el crédito y el efecto que el crédito tuvo en términos de ajustes no afectó a las micro, pequeñas empresas recuperadas y cooperativas que representa el MENER. Es decir, que como consecuencia de la política de ajuste criminal del gobierno macrista, eso no tuvo incidencia en los trabajadores de las micro y pequeñas empresas, sin siquiera abrirlo a prueba. Esa es la justicia que juega su rol político. O sea, si nosotros, por eso es tan importante ese espacio, si nosotros esa discusión la damos solamente en el marco de los juzgados, estamos destinados a perder. Eso nosotros lo tenemos apelado a Cámara y bueno, y estamos esperando que salga ese dictamen. Una vez más agradecer la oportunidad, el marco, es fundamental para nosotros esto, y bueno, y a partir de este marco encontrar juntos la manera de escalar la discusión para efectivamente construir ese nunca más. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Bueno, fueron tan claros y contundentes que no hay preguntas en el chat, así que le pedimos a Ricardo Peidro, secretario general de la CTA Autónoma, que cierre la actividad. Bueno, compañeras, compañeros, es otra vez una alegría, una satisfacción, un orgullo de que en nuestra casa, en la CTA Autónoma, se esté desarrollando
una actividad de este tipo con un tema que venimos planteando hace tanto tiempo, no solamente desde nuestra CTA autónoma, sino no es casualidad que estemos transitando este camino con compañeros y compañeras que no solamente con el tema de la deuda, sino que transitamos los caminos de construcción de una sociedad más justa, de un país liberado. Y en este tema de la deuda, creo que nosotros nos enraizamos en muchos hechos históricos para recordarlos. En el año 57, en el programa de la Falda, presidido por Atilio López, ya ahí se denunciaba la deuda externa y se denunciaba desde los trabajadores y trabajadoras los que había que desconocer los compromisos de la deuda. En el año 62, en Huerta Grande, también se ratificaba, en el año 68, en la CGT de los argentinos, y hace que se cumple en este año, hace 30 años, en el grito de Bursaco, en donde se tomó la decisión de encarar desde nuestra CTA, en ese momento no éramos CTA, otro camino con respecto al modelo sindical tradicional, también ahí se planteaba y se denunciaba que se priorizaba sobre las necesidades del pueblo el pago de la deuda externa. Es decir, que lo que estamos haciendo hoy, las denuncias que se han presentado y lo que planteaban los compañeros en sus exposiciones, se da en un marco político distinto. Por supuesto que no es como lo planteaba Claudio lo que nosotros planteamos con respecto a la deuda, pero que el gobierno, en una decisión histórica, haya planteado en denunciarlo tal cual se exponía acá, es un hecho histórico. O sea, lo que se planteó, lo que escuchamos es cierto, nos llena, uno presta los oídos, escucha a los compañeros y las compañeras, y no es solamente denuncia, porque es cierto que nos llena de indignación, pero también nos llena de optimismo por una oportunidad histórica que tenemos para avanzar en este sentido. Y seguimos sosteniendo que, como lo dijimos siempre, que la deuda sigue siendo con el pueblo, la deuda sigue siendo con los miles y miles de compañeros y compañeros que están en la pobreza, que perdieron el trabajo, que perdieron los derechos. La deuda sigue siendo, y no puede ser honrar, entre comillas, esos compromisos que antes de solucionar y avanzar en una sociedad más igualitaria. Por supuesto que cuando llegan estas fechas, estamos sensibilizados, cuando está llegando una nueva conmemoración del 24 de marzo del golpe genocida, de esa deuda que se contrajo sobre la vida y el genocidio sobre nuestro pueblo. Pero no hace más que redoblar nuestro compromiso y, por supuesto, cierro reiterando el agradecimiento a los compañeros y compañeras que estuvieron hoy acá presentes, los que están en la pantalla, que seguimos sosteniendo que la deuda sea con el pueblo y con lo que ha planteado Claudio Lozano, que las deudas se pagan, las estafas no. Compañeras y compañeros, un abrazo muy grande y el 24 de marzo, como podamos, en la medida de lo posible, por supuesto, vamos a estar repudiando aquel golpe y reivindicando a nuestros compañeros y compañeras que dieron la vida por la liberación de nuestra patria. Un abrazo, compañeros y compañeras.